45ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma. Agradecemos que nos acompañen en esta oportunidad para presenciar la presentación El Perú como obsesión de Luis Pázara. Participan Luis Pázara, Rosa María Palacios, Fernando Carvalho, Felipe Ortiz de Ceballos. Organiza Pontificia Universidad Católica del Perú. Tienen la palabra. Muy buenas tardes, gracias a todos por venir. Me han dicho que yo empiece. Como me dedico a esto, igual que Fernando, de comunicar, sí, muchas gracias a todos. Gracias a, obviamente, la Universidad Católica por convocarnos, al Fondo Editorial, a Patricia Arévalo y, por supuesto, gracias al autor por pedir que, por favor, leyera el libro. He preparado un texto cortito, no se asusten, soy chancona, pero no tanto, que incluye una poesía. Muy bien. No, es absolutamente en serio. El Perú como obsesión. Este libro en realidad son dos libros. El país realmente existente y actores de la escena pública. Y a su vez, cada uno de estos libros está dividido en capítulos que reúnen, bajo un título, columnas escritas en periodos de tiempo muy distintos, sin necesariamente seguir un hilo temporal. Porque, por alguna razón caprichosa que nos explicarán hoy, ese es el orden que el autor ha escogido. Un orden para revisitar su propia obra dispersa. La clave está en el título, no es un título al azar. El Perú como obsesión. Una imperiosa necesidad de hablar del Perú, de sus actores políticos, de sus procesos sociales y de sus gentes, desde 1983 hasta hoy. 40 años de historia del Perú recorren estas páginas y, aunque no he llevado exactamente la cuenta, creo que más de la mitad del libro está escrito desde un autoexilio que se impuso el autor hace un par de décadas. Poquito más, me corrijo, poquito más. En el país realmente existente, el autor reflexiona sobre el país que él percibe. No es un país en el que muchos nos reconoceremos, aunque no hay duda de la honestidad intelectual de Pázara. Es lo que él ve, es lo que él experimenta con la cercanía que tenía al país en los 80s y con la distancia de ser un visitante cada vez más distante en los artículos de fechas más recientes. Un país que francamente, discúlpenme, detesta, y ustedes lo van a percibir en la lectura. Y eso hace que la lectura sea difícil, retadora. En actores de la escena pública camina desde Juan Velasco hasta Pedro Castillo. Tampoco hay compasión alguna. La crítica es siempre afilada. Y no es que Pázara no tenga cariño, amor o patriotismo, es que encuentra intolerable tantas cosas que me faltarían horas para poderlas enumerar. Digamos que van desde la impuntualidad hasta el racismo. Rara vez se encuentra algo positivo, edulcorado en estas páginas. Yo recuerdo siempre a mi padre que leía cuando vivía las cosas que yo escribía, que eran a veces tan duras como estas. Por eso me gustan. Y mi padre decía, pero ponga algo positivo al final, algo. Lo he recordado mucho leyendo estas columnas. Decía, pero es que yo le decía lo mismo, es que no hay nada positivo que poner, pero ponga algo, danos una esperanza. Bueno, digo que rara vez se encuentra algo positivo en estas páginas. Algo que el autor resalte como bueno, bello, verdadero, y me propuse buscarlo. Y estuve buscando. Y casi al avanzar, vi que le gustó mucho una visita al Olivar en San Isidro en el año 2017. Ahí hay una tregua para el lector. Un pequeño remanso bucólico. No encontré otro pasaje. Tal vez porque no lo he buscado bien, pero creo que no lo hay. Ese pesimismo, ojo, es advertido por el autor en la introducción. Aquí no hay sorpresa, no hay engaño.
La palabra fracaso recorre las páginas una y otra vez. Fracasos múltiples, que cualquiera que ha hecho vida adulta en los últimos 40 años conoce en primera persona. Entonces uno se pregunta, ¿por qué seguir escribiendo sobre este país ya condenado? ¿Por qué, pese al exilio o a la huida, llámenlo como quieran, pese a la dureza de las evaluaciones, a cada proceso personal o político, desde dictar unas clases, ¿no?, hasta el desempeño de un presidente, se sigue escribiendo sobre el Perú? ¿Qué necesidad de volver sobre este país lejano, pobre, corrupto, desinstitucionalizado, que nunca llega a ser la promesa a la que aspiraba? ¿Es el mero inventario de nuestras desventuras? ¿Un registro detallado de infamias e ingratitudes para la posteridad? Y esta tristeza que tiene el libro, yo decía, esto yo lo he sentido antes. Bueno, no solo por el hecho de ser peruana, ¿no?, de vivir en Lima. Y entonces recordé este poema de Borges, que habla de Buenos Aires. Y parece que lo hubiera escrito Pássara. No eres Borges, pero parece que lo hubiera escrito Pássara, sobre el Perú. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos, y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto. Me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos tejen su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá ligera. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Pássara podría decir sobre el Perú lo mismo que dice Borges, pero no es poeta. Es un libro que no promete ni la esperanza. Su espanto y su querer están en estas 414 páginas. No se lo pierdan. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. De cara a las siguientes generaciones, hemos fracasado, afirma frontalmente Luis Pássara en la introducción del libro que presenta esta noche. Y el estado del país es la mejor prueba de ello. El Perú como obsesión incluye una muy valiosa recopilación de textos periodísticos escritos desde 1980 en adelante, cuya línea principal se asienta sobre el señalamiento de los diversos signos de deterioro en la vida cotidiana de un país tan complejo como el nuestro. Resulta muy meritorio que su autor haya podido integrar y entretejer también en algo más de 400 páginas sus varias ideas fuerzas sobre la realidad peruana, sobre el país realmente existente y los actores de la escena pública durante las últimas décadas. La obsesión, según el diccionario, es un término que médicos y psicólogos usan para describir un estado en el cual recurrentemente se experimentan pensamientos, ideas, impulsos o imágenes percibidos como inapropiados y que a menudo causan ansiedad o malestar. El Perú duele. Ay Perú, patria tristísima, es la cita de Manuel Escorza que encabeza el primer gran capítulo, El país realmente existente. En él, Pássara se refiere a antiguos males nuestros que solemos reproducir, al desgarro social persistente, a la rabia de los de abajo y la ceguera de los de arriba, a la informalidad frente a una ley que poco se respeta y que se duele incumplir, a un tipo de inmunodeficiencia que padeceríamos, pero a lo cual nos solemos acostumbrar a casi todo, a algunas oportunidades perdidas, a salidas que podrían habérsenos cerrado, a nuestras limitaciones endémicas y a algunos reiterados fracasos, a la dificultad para entender adecuadamente lo que resulta realmente posible. Todo ello acumula un creciente desaliento, como de náufragos a la deriva.
No son pocos entre los jóvenes peruanos los que rumian la decisión de emigrar. La aprobación gubernamental resulta la más baja en el mundo, la confianza interpersonal de las menores, la satisfacción con el sistema democrático apenas supera el 10%, y en 16 meses tendremos unas elecciones generales a las cuales podrían presentarse más de 50 candidatos a la presidencia de la República. En un importante libro anterior, Luis Pájara califica la suya, que es también la mía, como la generación de la utopía. La Revolución Cubana y las reacciones ante ella marcaron muy significativamente la segunda mitad del siglo XX en toda la región. La utopía es una idea que tiene vínculos con nuestra América. Cuando Tomás Moro acuña el término que significa no lugar, poco tiempo había transcurrido desde los viajes de Cristóbal Colón. Por entonces surgieron mitos como los del Dorado y las Amazonas. Los europeos se imaginaron lo que para ellos era un nuevo mundo como un paraíso natural poblado por el noble salvaje de Rousseau y como un espacio en el cual con mucho romanticismo inconsciente podía inventarse casi cualquier proyecto. El mexicano Carlos Fuentes afirmó: nos hemos aferrado a la utopía porque fuimos fundados con una utopía, porque ese recuerdo de la buena sociedad está en nuestros orígenes y también al final del camino con el cumplimiento de nuestras esperanzas. Injusticias y desigualdades, la falta suficiente de inclusión también han incentivado esta vena utópica. Tenemos los liberales de América Latina en mayor o menor grado la responsabilidad de no haber logrado integrar debidamente a los sectores populares y marginados, tarea pendiente y problema grave, porque hizo creer que la democracia constituía un asunto entreverado de élites urbanas y tecnocráticas y no lo que es el menos malo de los sistemas para administrar un acceso pacífico al poder y para forjar gradualmente una ciudadanía más igualitaria. Nuestra región es una, afirma el colombiano Carlos Granet, que es exuberante por su geografía, compleja por su historia y barroca por la variedad de sus mestizajes implícitos. Debiera ser, ojalá algún día llegue a serlo, un lugar de personas empeñadas en convivir y prosperar a pesar de su diversidad. Sin embargo, habrá que atenuar este impulso utópico que ocasionalmente reclama la revolución con mayor o menor grado de violencia, el caudillismo autoritario, los adversarios vistos como enemigos, la refundación, la nueva constitución, el empezar todo de nuevo desde cero. El reflejo sombrío de las utopías son las distopías, los experimentos sociales fallidos, sistemas económicos autoritarios y regímenes políticos, sociales y represivos, que ha sido la consecuencia inevitable de poner en práctica tales sueños utópicos. Cuba, Nicaragua, Venezuela. Incluso cuando el país puede salvarse de eso, como ha sido el caso reciente de Chile, el proceso puede conducir a la frustración y a la reacción, todo lo cual termina alejando la atención de objetivos más modestos, pero que resultarían alcanzables, como lo son el de un gobierno racional y prudente que estimule un progreso sostenible. En el segundo capítulo de la obra, el autor reflexiona sobre los principales actores políticos de nuestra época, el general Juan Velasco Alvarado, el primero de ellos. Aunque entiendo por qué muchos analistas, entre ellos el autor del libro, consideran que su gobierno permitió un avance social, yo soy de los que consideran que constituyó prioritariamente un terrible fracaso económico. Como señala un informe del IPE, el déficit fiscal se elevó de 1.7 a 10% del PBI. Las pérdidas de las múltiples empresas estatales se elevaron hasta 1974 en 1.300 millones de dólares. La deuda pública se elevó del 15 al 48% del Producto Bruto Interno.
se sumió a la agricultura, que era el principal sector económico y el mayor contribuyente al Estado, en la informalidad y el abandono. El Perú, que era un exportador neto en alimentos, se volvió uno dependiente del exterior. El arancel promedio fue elevado a 100%, y a pesar de ello, la balanza comercial resultó crecientemente negativa. Cayeron la productividad y los ingresos reales, aumentó el desempleo y el subempleo, y quienes criticaban dichos retrocesos eran deportados, incluso declarados absurdamente indignos de la nacionalidad peruana. Una anécdota poco conocida que resulta ilustrativa sobre la personalidad del general Velasco. En octubre de 1973, el embargo de la OPEP cuadruplicó el precio del petróleo de $3 a $12 por barril. El Perú era un importador neto del crudo. Los ingenieros del gobierno presentaban en el gabinete tímidos cálculos de cuánto era lo mínimo que tenía que subir para atender esta emergencia global el precio local del galón de gasolina, el cual se encontraba entonces en 10 soles. Velasco los maltrató acusándolos de contrarrevolucionarios y ordenó bajarlos a 9 soles. Subsidió así mayoritariamente a los dueños de automóviles para que fueran a la playa ese verano, no precisamente los más pobres del Perú, a costa de un mayor endeudamiento de Petroperú. Un endeudamiento que a lo largo de los años solo ha crecido, por razones muchas veces espurias, hasta la actual situación en que el patrimonio resulta negativo en una empresa que nació sin deuda, porque los millones que el gobierno militar finalmente pagó por debajo al Standard Oil por esta situación, nunca fue registrado en el balance de Petroperú. Nos sentíamos mal en 1980 a fines del gobierno militar, pero ahora nos sentimos peor. Sin embargo, cabe señalar que el PIB per cápita ha crecido en dólares de 2010 de $3.800 a $6.500, más del 70% en ese lapso. La esperanza de vida al nacer ha aumentado de 60 a 76 por año. En estos años de degradación cultural y decadencia social y política, hemos ganado 16 años de vida. En 1980, la mortalidad infantil en el Perú era 90 por 1000. Esta ha caído actualmente a 12 por 1000, por debajo del promedio latinoamericano, teniendo el país una geografía especialmente compleja. Entre mediados y finales de la segunda década de este siglo, el Perú logró superar en apenas 3 años como 15 puestos en el índice de desarrollo humano. Y no nos olvidemos cómo en 1980, en vísperas de una elección bastante más predecible que la que enfrentaremos en 2026, se acumulaba más inflación en un mes de la que hoy se registra en todo el año. Estuve hace algo más de 10 días en el Centro Cultural de la Universidad de Huamán, en Ayacucho, participando en un conversatorio sobre el Perú, la democracia y el futuro, con un grupo de profesionales jóvenes bastante diversos. Recordé entonces las palabras de Basadre en su último discurso en Tacna. El Perú carece de unidad geográfica, racial o lingüística, dijo entonces. Pero esta comunidad histórica, que nos comprende a todos nosotros, se ha ido formando penosamente en una marcha cargada de contradicciones y dentro de una trayectoria que en tales o cuales momentos pudo parecer que florecía y en otras ocasiones, en más de una oportunidad, quedó en honda desolación para luego, a pesar de todo, seguir una vez más. Y también afirmó: lo que importa sobre todo no es lo que fuimos, sino lo que, si venciéramos la inextinguible capacidad nacional para buscar la propia agonía espiritual, con el yarabí de la autoflagelación y de la autonegación, o para soplar en el futuro del encono, pudiéramos ser si de veras lo quisiéramos. Ojalá que la resiliencia de esta promesa
algo bajada allá, sirva para remontar y superar la degradación que Luis Pázara reporta también en este libro. Muchas gracias. Quiero agradecer también que me hayan invitado a estar en esta mesa. Te aprecio y admiro. Pero los voy a contradecir un poco, si me permite. En primer lugar, porque considero que un libro que está dedicado a Javier de Belaúnde y su esposa, amigos durante 5 décadas, no puede ser un libro pesimista. Aristóteles nos enseñó que la virtud moral más elevada es la amistad. Y aquí es un libro que rinde homenaje a una amistad preservada de todas estas proclamas pesimistas que hay en el libro y a la distancia de 4 décadas que has establecido con tus amigos y con tu país. Ahora bien, quiero precisar algo. ¿Por qué obsesión? La obsesión no es una reacción espontánea a la realidad del país. Si hay algo sutil que dice Pázara sobre esto, es que es una reacción a la imagen que nos han vendido del país. No es una reacción frente al país. Leo, literalmente, página 18. Si el balance de la lectura de estos textos a algunos le confirma la idea de que desde un enfoque pesimista atiendo a ver aquello que de negativo tiene el Perú, me adelanto a admitir que soy culpable. Probablemente esa tendencia personal obedezca a una sensación todavía subsistente, pese a los años transcurridos, de haber sido engañado acerca de aquello que es el país. En un medio excesivamente complaciente con su realidad, reclamo el mérito de haber ido dejando señalamientos a lo largo del tiempo acerca del proceso degenerativo de la sociedad peruana y sus élites, cuyos resultados hoy están a la vista, más allá de optimismo o pesimismo. La verdad es que a mí todo este debate sobre el optimismo me hizo recordar un caso histórico en Francia, que es la aparición del libro del escritor Céline, Viaje al fondo de la noche, en 1932. Cuando se trataba de exaltar el heroísmo de la Primera Guerra Mundial, Céline recordó que había 20 millones de muertos de las clases populares a los que se engañó según él. Entonces es un pesimista, está negando estos valores nacionales y de exaltación de nuestros pueblos. ¿Quién lo defendió? Un exiliado ruso que se hallaba en París en ese momento, que se hizo célebre con el seudónimo de Trotsky, bastante, y dijo: el pesimismo de Céline es tan deliberadamente intenso que contiene su propio antídoto. Es así como yo he percibido tu libro, pese a los esfuerzos que haces aparentemente para hacernos creer que eres un pesimista primario y que eso es lo que corresponde como sentimiento frente a nuestro país. A propósito de Francia, estaba hace unas semanas y manifestaciones de un pesimismo por una imagen distorsionada del país, una sensación de pérdida de la gloria, no tan remota como la cívica que señala, pero en fin, la gloria de la Belle Époque y la época dorada de París. Y entre los estudios que he visto que se publican en Francia y que circulan mucho en los diarios, hay uno que ha establecido la baja considerable de la práctica sexual entre los jóvenes entre los 18 y 25 años. Hay un porcentaje considerable de gente a la que no le interesa el sexo en estas circunstancias de vida en Francia, con estas amenazas. Entonces, pesimismo, Perú como particularidad, yo pienso que habría que relativizar y comparar un poco con otros escenarios. Hablo de Francia, que es el país que yo más conozco fuera del Perú, pero podemos hablar lo mismo. ¿Qué país no transmite a sus niños y jóvenes una narrativa distorsionada y exaltadora? Nosotros hacemos lo que podemos con nuestros hijos, cuando somos recuerdos de la rivalidad entre los hermanos Aya, el pleito entre Huáscar y Atahualpa. De manera que es un problema mucho más general, no es algo específico del Perú, esta distorsión exaltadora de nuestro pasado. Ahora, yo me he preguntado, porque me tenía esta concentración sobre el Perú, ¿por qué este libro no me irrita a mí, que he vivido 30 años afuera y que he regresado después de 30 años?
El libro contradice mi experiencia vital, y sin embargo no me irrita. A propósito de irritación, una de las anécdotas más graciosas que yo comparto, sin anécdotas graciosas, hay varias. Voy a contar dos cosas. Una es dando clases a gente que quiere ser juez. Nosotros somos abogados, jueces en el Perú, en fin, quizás no son los más destacados, ¿no? Y entonces ahí dices tú, hay dos que llegan tarde a la clase y además comienzan a usar su celular, que son dos de las pocas cosas que todavía me irritan. Comparto mucho contigo esa doble irritación. Pero la pregunta es, ¿por qué no me irrita el libro? Independientemente de este comentario de Trotsky, quiero destacar dos. Uno es la calidad del estilo, la precisión y la belleza de la lengua que se usa. Y me sorprende, no haya evolucionado mucho a lo largo de 47 años, porque el artículo más antiguo es del 77, el libro que va hasta el 2023, 46 años. No hay mayores cambios, no hay la búsqueda de usar palabras forzadamente, modernas, etc. Y en segundo lugar, por algo que tú dices, citando al muy querido Julio Ramón Ribeiro, ¿por qué escribes tanto sobre este país que yo detesto o creo detestar tanto? Porque escribir es una forma de conocimiento. Y eso me parece profundo en este libro. Uno siente que el autor está buscando conocer, aún en las anécdotas, aún en los relatos. Curiosamente, esto lo hemos mencionado un poetista como Ribeiro, el texto más largo de este libro de 14 páginas es la crónica de una visita a Lima en el año 2018. No sé si existe a propósito, sabemos que el Perú jugaba en el Mundial de Rusia en esa época, y que ibas a encontrar un ambiente de un optimismo generalizado. Pero hay un relato de varios barrios, incluido el bosque del Olivar, y por qué ese pasaje más largo me ha llamado la atención a mí. Quiero leer justamente de ese texto, crónica de una visita a Lima del año 18. Ser peruano no solo es una enfermedad incurable, en mi caso, entender el Perú es una obsesión que no tiene remedio y a la que he tratado de enfrentar recientemente, no sé con qué éxito, valiéndome de dos libros, ¿qué país es este? Y la ilusión de un país distinto, publicado por la Católica. De manera que estamos ante una voluntad, en dos libros no es poca cosa, de curarte de esa enfermedad que dice, sin embargo, incurable. Y para probar que hay esa voluntad, quiero terminar citando uno de los textos que, aunque es breve, es el que más profundidad filosófica creo que tiene, y que se llama La dificultad para decir nosotros. Y eso va más allá de la realidad del Perú. Es cierto, por cierto, el caso de los Estados Unidos, donde es más fácil decir oui, porque incluso la Constitución comienza con el oui de Trípoli, ¿no? Que es la primera fase fundacional de esa república. Y efectivamente el sociólogo Gonzalo Portocarrero ha escrito un libro penetrante sobre esta dificultad de decir nosotros, al cual hace eco ahí. Pero ¿cómo termina ese texto que yo considero filosóficamente más pertinente del libro? Dice así: requerimos algo más profundo que mejorar nuestras cifras económicas, reencontrarnos como nación, porque ningún futuro promisorio nos aguarda mientras no seamos capaces de decir nosotros. Es la única vez en el texto que yo conozco que hay una especie de uso del imperativo moral. Requerimos. O sea, no es un texto neutro, parece que hay un resquicio de duda sobre la posibilidad de poder decir nosotros. Quiero terminar contando la anécdota más graciosa, que además menciona a un arquitecto ilustre. Pasa a los 17 años, no nos dice sobre qué tema, y si movido por exaltación o por la cólera, sumo que por el segundo, escribe un texto y se presenta al local de la prensa, a los 17 años de edad, y pide dejarlo para ver si se le interesa a alguien. Entonces hace venir a un editor joven, treintañero. El editor se sienta cuando él pasa, ve el texto atentamente, le gusta, cambia el orden de los párrafos
de consulta. ¿Usted puede que quede así? Sí, muchas gracias. Pues queda contratado. Le vamos a pagar todas las semanas y vendrá también a las reuniones de redacción. ¿Quién era este señor? Enrique Chirinos. Muchas gracias por contarnos esta anécdota de más activa, que viene acompañada de su contraparte familiar. Esa es la única referencia a tu familia en este texto. Esperó durante días que aparezca en la prensa. Una familia que veía el comercio en una época y que era o uno o lo otro. Pero lo sabía bien. Entonces, cuando aparece al cabo de unos días el artículo en la prensa, lo lleva para que sus padres lo vean. Y la mamá le dice: no has debido publicarlo, te vas a hacer señalar. Lucho, tu mamá tenía razón, te has hecho señalar. Pues esto no sé qué puedo decir, pero voy a intentarlo. Tengo 80 años. Lo digo así de entrada, no para que se me reconozca autoridad alguna, ni para procurarme alguna suerte de clemencia. Lo digo simplemente para declarar la base de la cual he adquirido, según creo, cierta perspectiva para ver aquello que me rodea, para darme cuenta de mis errores, pero también de mis aciertos. Y como empecé a escribir muy temprano, cuando, como acaba de recordar Fernando, era menor de edad, he escrito mucho. Algunos dirán tal vez demasiado. Puede ser. En cualquier caso, lo que uno escribe, aún en este país donde se lee poco o son pocos los que leen, es la base firme sobre la cual será juzgado tarde o temprano, mientras viva o cuando haya muerto. Algo de esa base se presenta en este volumen que esta noche lo tomo. He pasado casi la mitad de mi vida fuera del Perú y con diferencias de intensidad según momentos no he podido dejar de prestar atención a lo que pasa en el país. Esto se explica solo en parte porque durante la mayor parte de las 4 décadas que tengo viviendo fuera seguí escribiendo para medios peruanos y además en varios momentos hice trabajos para algunas entidades peruanas. En algún momento pude haber dejado de escribir sobre el Perú, pero por el contrario mantuve ese cordón umbilical. Me he preguntado por qué. Y creo que el Perú ha sido para mí una obsesión y no un simple objeto de estudio o de curiosidad. Esto es lo que refleja el título de este libro, que Rosa María, Felipe y Fernando han tenido la amabilidad de comentar y hacerlo con generosidad. No sé bien qué explica esa obsesión, que aún ahora, cada día, me hace buscar las noticias peruanas o mantener el diálogo acerca de lo que ocurre en el país con peruanos que viven dentro o fuera del Perú. Quizá el escribir sobre el país es una manera de hacer manejable la obsesión. Cuando se me ocurrió la idea de reunir las que considero las mejores columnas de opinión publicadas a lo largo de 40 años, no tenía claro que con su relectura y selección emprendía la tarea de reconstruir un itinerario que es a mi modo de ver, es el del curso seguido por el país y al mismo tiempo el de mi comprensión de él. Escribiendo intenté entender el país, nutriéndome, claro está, de experiencias y vivencias cotidianas que ilustran estos textos. Pero la obligación autoimpuesta de escribir regularmente me llevó, sin que yo atinara a verlo en su momento, a reconocer algo mejor que país era el mío. Era y es, pese a la marcada evolución de las últimas décadas. En ese camino cada texto es un hito, que fue escrito casi siempre en un tono afirmativo, pero que en el fondo era apenas un descubrimiento que a mí mismo me hacía ver algo más claro. La razón de esto lo leí hace mucho tiempo en Ribeiro, ya citado esta noche. Rosa María se ha referido al orden. El orden ha intentado ser temático, no cronológico. Y esa es la razón por la cual está dividido en 2 partes y en cada parte hay un agrupamiento de temas. Y es interesante porque al agruparlos se ve que hay ciertas constantes que aparecen pese a la diferencia entre una época y otra. En la preparación del libro estuve releyendo y seleccionando textos producidos a lo largo de la mitad de mi vida
descubrí que mis artículos de opinión, sin saberlo, yo había ido tejiendo un hilo conductor de la evolución del país, de la sociedad y no solo de la política. Ese recorrido es el de una degradación, una descomposición prolongada, pero cada vez más grave, que hoy hace muy difícil imaginar un futuro mejor. Anécdota adicional. Durante estos días que tenemos mi mujer y yo en Lima, me han preguntado varias veces ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del Perú? Yo he contestado, como algunos de los presentes saben, la falta de esperanza. Esto es clarísimo hoy, mucho más claro de lo que era cuando escribí algunos de estos textos. Donde otros creían ver brotes de la gestación de una nueva sociedad, en mis artículos yo tomaba nota de los signos que revelaban a un país donde se quebrajaba progresivamente la base de la convivencia social. Es un proceso que creo empezó hace mucho sin que lo advirtieran. Cuando cada quien está a la suya, atento solo a su propio interés, dispuesto a hacer cualquier cosa a otros con tal de obtener una ventaja, sea pequeña o grande, el interés colectivo desaparece. En el país esto ocurre incluso en el nivel de la familia, al que discursivamente se le presenta como un ámbito de seguridad, pero en el que a menudo también desaparece el interés del grupo cuando un miembro se procura alguna ventaja, desde la violación de un menor hasta la mejor tajada de los bienes heredados. Así, se ha pasado de la viveza criolla al achoramiento, proceso en el que ha ido desapareciendo la confianza en las relaciones interpersonales. Desde luego, los actores políticos expresan frecuentemente de manera caricaturesca lo que son los actores sociales. Esa realidad de fondo que mis artículos reflejan es la que explica el fenómeno de una migración constante que, aunque es silenciosa, conoce momentos explosivos, como ocurre ahora. Acabo de enterarme que Ipsos, en su última medición, ha encontrado que 57% de los encuestados quisieran irse del país. Muchos no podrán hacerlo, pero las encuestas periódicas, como la que acabo de citar, muestran esa tendencia que conoce picos en los que la mayoría de entrevistados dicen que si fuera posible, quisieran irse. No hay estadísticas confiables, y esto dice algo de Perú, no hay estadísticas confiables que nos digan cuántos peruanos viven fuera. Pero ¿quién no tiene cuando menos un pariente o un amigo que vive fuera? Esta atención a un proceso social, y no solo a la esfera oficial, es a la que se dedica, como nos ha recordado Rosa María, la primera parte del libro. Y esa atención me parece importante porque en el país hay una suerte de sedante ciudadano que achaca el desastre nacional a los políticos. Y eso no es falso, pero sí es severamente incompleto, porque en realidad somos los peruanos quienes hemos hecho el país que en un momento dado descubrimos que no nos gusta y entonces preferimos irnos de él. No tengo que encontrar con certeza el origen de ese gen que ha desarrollado en el país hasta hacer de él lo que es hoy. Creo que es un país mal gestado en su origen, en el que la colonia se sobrepuso a un país que los incas estaban buscando consolidar. Desde entonces el país no se encontró a sí mismo y cada episodio lo ha ido mostrando. Una independencia que nos llegó de fuera, una catástrofe como la de la guerra con Chile que desnudó nuestras terribles flaquezas, y una serie de proyectos de nación que fracasaron, desde Bolivia hasta Velasco, pasando por el abrigo. Admito que a esas alturas de la historia nacional y de mi vida no puedo imaginar que sigue. No quiero terminar sin algunas palabras de reconocimiento. Primero, ya lo dije, a los comentaristas que están en la mesa. En segundo lugar, a ustedes, al público que ha venido esta noche. Pero quiero dedicar una palabra particular a quien ha abierto un espacio generoso de introducción hasta hacer del Fondo Editorial de la Católica el principal alojamiento de mi libro. Gracias, Patricia León. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer. Quedan 5 minutos, o sea que si alguien quiere preguntar, bienvenido. Y si no, los libros están a la venta en el stand del Fondo Editorial y pues el autor podrá firmar algunos.
Gracias.